A vosotras, hermanas, por este medio les hago llegar la escuelita que corresponde a este sábado, que es 3 de mayo, y pues vamos a comenzar con una oración que las voy a invitar que con toda humildad y con toda reverencia la hagamos. Vamos a orar, mis hermanas. Dios infinito, que habitas en luz inaccesible, gracias te damos, Señor, porque hasta estos momentos nos has permitido la vida, porque gracias a tu gran amor y misericordia nos has llenado de múltiples bendiciones, Señor, desde obtener un descanso, Señor, y poder abrir nuestros ojos y ver la luz de este día, pues tu misericordia nos ha alcanzado. Muchas gracias, Señor, porque no somos merecedores, pero tu amor siempre nos sostiene y nos incita a seguir adelante. Gracias, Señor. Y también te pedimos que en esta mañana derrames de tu Santo Espíritu para que podamos aprender un poco más de tu palabra, que nos des de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos diferenciar lo bueno de lo malo y podamos siempre conducirnos de acuerdo a tu voluntad. Te pido también, Señor, que bendigas a cada una de mis hermanas que tiene ese corazón dispuesto, Señor, para seguir atendiendo a tu voz, para seguir haciendo tu voluntad. Te pido, Señor, que siempre seas con ellas, que tu Santo Espíritu sea quien las guíe y que nos ayude a todos a ser mejores personas delante de ti. Te pido también, Señor, que si hay alguna necesidad en su corazón, tú las escuches, Señor, y conforme a tu gran misericordia, pues les respondas. También te pido, Señor, que si hay alguna enfermedad que agobie sus cuerpos o a algún miembro de su familia, yo te pido que seas con ellas, que si es tu voluntad que alcancen la sanidad, pues se las proporciones. Si no fuere así, Señor, pues darle la paciencia, la fortaleza que necesitan y a aquellos hermanos o hermanas que están postrados en el lecho del dolor, pues te pido, Señor, que seas con ellos también, que les des esa paciencia y que sobre todo abras sus sentidos, sus ojos, sus oídos para que puedan ver aún en la enfermedad o en alguna situación difícil, pues tu presencia en su vida, porque sabemos que siempre estás a nuestro lado, Señor, siempre nos estás sosteniendo de tu mano y te pido que siempre sea así. Te pido también, Señor, que bendigas a todos y cada uno de los miembros de tu iglesia, que seas con nosotros, que aumentes nuestra fe, Señor, porque vivimos en una sociedad totalmente corrompida, pero que sabemos, Señor, que gracias a tu misericordia, pues estamos en pie, Señor, y queremos que siempre estés en nuestro corazón, siempre avives ese amor que tú colocaste desde que te conocimos en nuestro corazón, que siempre vaya en aumento y que podamos siempre manifestarlo a los demás, Señor, ese amor tan profundo que tú nos has dado, que nos has demostrado, Señor, entregando a tu Hijo en la cruz para que nosotros tuviéramos esa salvación. Todo esto te lo pido no por méritos que tenga, sino por aquellos méritos de aquel justo que murió en la cruz y que gracias a él somos parte de tu pueblo. A él sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Amén. Bueno, mis hermanas, pues vamos a ver esta escuelita que lleva como, es la escuelita número 4, que significa haciendo lo correcto. El objetivo es reflexionar sobre la importancia de mantener nuestra fe y obediencia a Dios, incluso en situaciones adversas, siguiendo el ejemplo de Esther, Mardoqueo y el Señor Jesús. Bueno, pues nuevamente el objetivo va marcado a través de la historia de Esther y Mardoqueo y también hace referencia a la enseñanza que recibimos de Jesús y que siempre nos debe motivar a mantener nuestra fe y ser siempre fieles, obedientes a nuestro Dios. La lectura bíblica es la misma que leímos la semana pasada, es Esther 2, 19, 23, pero ahora el autor del cuadernito pues le da otro enfoque diferente, diferente de acuerdo a la escuela, de acuerdo al objetivo de la escuelita, ya que pues la escuela pasada veíamos cómo Esther se preocupa por los demás aún no siendo del pueblo, que es algo importante, no solamente es preocuparnos por nuestra familia, por nuestra iglesia, por los que conforman nuestra iglesia, sino también aún por el extranjero. Dice Esther 2 del 19 al 23 dice, y cuando se juntaban las vírgenes la segunda vez,
Mardoqueo estaba puesto a la puerta del rey, y Esther, según le tenía mandado, Mardoqueo no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando con él se educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, enojáronse Bigtán y Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Mas entendido que fue esto por Mardoqueo, él lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Hizo Sotam entonces indagación de la cosa y fue hallada cierta. Por tanto, entre ambos fueron colgados en una horca y escribióse el caso en el libro de las cosas de los tiempos delante del rey. Amén. Bueno, pues aquí vemos dos aspectos importantes y que veíamos desde la escuelita pasada, es la parte de la educación, es decir, la enseñanza que nosotros le demos a nuestros hijos basada en las leyes de nuestro Dios, van a hacer que nuestros hijos y hasta nosotros hagamos lo correcto. ¿Qué significa hacer lo correcto? Bueno, según el diccionario es hacer conforme a las reglas, es decir, nuestro Dios nos va enseñando qué es lo correcto para poder nosotros conducirnos de esa manera. Y aquí vemos que Mardoqueo hizo lo correcto en denunciar lo que estos eunucos querían hacerle al rey Asuero. Lo que veíamos en la lección pasada es de que el rey Asuero era un rey medo persa, porque entendamos que el pueblo de Israel pues se encontraba pues de algún modo cautivo con los medos y persas, es decir, ellos habían tomado pues a Babilonia y pues de algún modo tomaron el poder. Entonces, pues era un hombre, pues digámosle, ajeno al pueblo judío. Sin embargo, cuando Mardoqueo escucha esta plática, este complot de estos eunucos que quieren matar al rey Asuero, pues él lo comunica a Esther y Esther, a nombre de Mardoqueo, este, lo comenta al rey. Otra parte donde vemos la enseñanza clara fue cuando Mardoqueo indica a Esther no hablar de su origen judío. De algún modo ella sigue el consejo de Mardoqueo. Y veíamos que en la enseñanza, cuando los padres están, a veces los hijos se comportan pues de acuerdo a la regla. Sin embargo, cuando los padres de algún modo ya no están presentes en la vida, o sea, es decir, cuando este niño se convierte en un adulto, en ocasiones se desvían, en ocasiones no hacen lo correcto. Y vemos un ejemplo de Esther. Esther ya era una persona adulta, sin embargo, siempre atendía el consejo de Mardoqueo. Entonces, de algún modo, siempre estaba sujeta pues a lo que él le decía. Sí tomaba decisiones, pero de algún modo en base a toda la enseñanza que Mardoqueo le había dado. Y seguramente si tenía alguna duda o si quería algún consejo, Mardoqueo se lo daba y lo hacía. Es decir, porque nuestros padres, nuestras familias siempre van a querer lo mejor de nosotros. Sin embargo, pues a veces no lo vemos de esa manera. A veces queremos ver que nuestros padres a lo mejor se meten en cosas que es nuestra vida, ¿no? Y a veces como jóvenes, como adolescentes, llegamos a expresar, es mi vida y yo hago con ella lo que yo quiera. Sin embargo, cuando cometemos malas decisiones, pues quienes siempre están ahí es nuestra familia, son nuestros padres, nuestros hermanos, quienes se salen a defendernos. Y digo, pues si seguiríamos el primer principio que pensamos que es nuestra vida, pues nosotros tendríamos que resolver nuestros propios, nuestras propias consecuencias de nuestras decisiones. Sin embargo, nuestros padres, nuestros hermanos, pues siempre nos apoyan, ¿no? En ese sentido de ese amor que nos tienen y que de algún modo no quieren vernos mal. Entonces, pues de esta manera así es Dios con cada una de nosotras. Nos va enseñando lo que es correcto, cómo debemos de conducirnos para que vivamos en paz, para que no tengamos conflictos, que nuestra vida sea llevadera. Y pues sí, en ocasiones, pues las decisiones nos llevan a consecuencias, pues de algún modo terribles o dolorosas, ¿no? En nuestra vida. Y que aquí lo que nos dice es siempre tener la importancia o entender la importancia de la fe y de la obediencia en situaciones adversas.
Por eso en la lección pasada nos hacían hincapié que es importante enseñar a nuestros hijos tanto la parte espiritual como la parte a la mejor educativa, ¿no? La que se da en las instancias de enseñanza, eh, es importante. Sin embargo, vemos que lo espiritual nos va a ayudar a esas situaciones adversas, a poder mantener la fe. Eso es lo que nos va a dar a entender la escuelita a lo largo de los párrafos. Entonces vamos a por el versículo para memorizar que dice, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Amén. Es decir, nuestro entendimiento tiene que irse renovando. ¿Y cómo se va a ir renovando? Pues a través de la palabra de Dios. En algún momento yo les expresaba a mis hermanas del círculo de lectura que la palabra de Dios es nuestro espejo. Realmente nos vemos como somos, como realmente somos. ¿Por qué? Porque nos van hablando a través de las leyes de nuestro Dios, a través de ese amor que Dios manifiesta a través de sus leyes, y vemos que nuestras acciones son incorrectas, ¿no? Que de algún modo no estamos haciendo lo correcto. Entonces, la palabra de Dios nos va midiendo, nos va diciendo, esto está mal, hay que corregirlo. Entonces, la palabra de Dios es un espejo. En realidad, yo le veo algún significado cuando decía que, pues, en aquel tiempo había estos, materiales en el tabernáculo y pues es como la enseñanza que Dios nos da, ¿no? De a través de sus leyes nos vayamos nosotros midiendo, nos vayamos evaluando si estamos haciendo lo correcto o no delante de los ojos de Dios, porque a veces estamos haciendo lo correcto delante de nuestros ojos, pensamos que es lo correcto. Sin embargo, cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando cae en nosotros esa reflexión a través del Espíritu Santo, pues vemos que no. Tal vez a mis ojos es lo correcto, pero a los ojos de Dios no es correcto. Entonces, pues dice que el apóstol Pablo nos invita a renovarnos a través de la palabra de Dios y a través de que nosotros siempre tengamos la humildad para aceptar, para aceptar nuestros errores e ir corrigiéndolos. Dice el tema bíblico, dice, tras ser engrandecido por el rey Asuero, un Amán, un agageo, exigió que todos los siervos del rey se arrodillaran ante él, señal de homenaje. Esther 3:1-2. El término agageo hace referencia posiblemente a Agag, un antiguo rey amalecita, enemigo de Israel. Primer libro de Samuel 15:8. Aunque Amán no era medo-persa de origen, se olvidó de su linaje y utilizó su posición para someter sin piedad a quienes lo rodeaban, reflejando arrogancia y un deseo de idolatría. Esta actitud contrasta con los principios de Dios, quien rechaza la opresión y la idolatría, según Isaías 42:8. Bueno, pues aquí vemos tres ideas principales. Amán, pues sí era de origen agageo, hace referencia a este pueblo amalecita que le impidió el paso al pueblo de Israel y que de algún modo Dios siempre determinó que debería de extinguirse, deberían de erradicarlos. Y en este caso, pues esta instrucción le da al rey Saúl. Sin embargo, el rey Saúl también ya por un poco de soberbia, pues dice que respeta la vida del rey, respeta lo mejor para sacrificarlo a nuestro Dios, cuando Dios no fue la instrucción. Y pongo este ejemplo porque a veces nosotros somos así, es decir, Dios da las reglas, da estas leyes y nosotros hacemos lo que creemos que es correcto. Y Saúl así lo pensó. Es decir, pensó que era correcto dejar la vida del rey y determinar lo mejor para sacrificio a nuestro Dios. Y digo, el pensamiento no era malo, o sea, es decir, el ofrecer a nuestro Dios, Dios pedía sacrificios. Sin embargo, la instrucción ya estaba, exterminar todo. Entonces, nosotros a veces hacemos así, a nuestros ojos podemos tomar una decisión, pero delante de los ojos de Dios es incorrecto. ¿Por qué? Porque ya Dios dio sus leyes y en las leyes de nuestro Dios no hay de algún modo que podamos cumplir una parte y otra no. O se cumple o no se cumple. O sea, no hay términos medios. En las leyes de nuestro Dios o guardas el sábado
o no lo guardas. Esa es la realidad. Muchas veces vemos que justificamos nuestras malas decisiones o el no cumplir con algo porque decimos es que Dios es misericordioso, Dios es amor, sí, pero desde el momento que nosotros lo aceptamos, aceptamos esas leyes. Y sí, en efecto, Dios es misericordioso, Dios sabe nuestras necesidades, Dios conoce nuestro corazón y Él hará el juicio pertinente. Sin embargo, pues hay que nosotros evaluarnos conforme a las reglas de nuestro Dios, si estamos haciendo lo correcto o no delante de Él. Y digo, a lo mejor tendremos los elementos o los argumentos para expresarle a nuestro Dios, pero siempre hagamos lo que la regla dice. Apeguémonos a eso, a hacer la voluntad de nuestro Dios. Y por otro lado, vemos que, pues, al no tener origen medo-persa y el darle poder, porque de algún modo vemos que en el libro de Esther, pues, se ve que es el segundo del rey, pues realmente toma esta posición Amán con arrogancia, con soberbia, y trata de, pues de algún modo, de someter a los que no son de origen medo-persa. Y pues en este caso con Amán, porque dice que él pedía que se inclinaran, que le hicieran reverencia. Y en efecto, o sea, el hecho de pedirlo no era con la finalidad de respeto, sino ya tenía unas connotaciones como idolátricas, como de adoración. Entonces, por lo tanto, Amán dijo, no, yo soy judío, tengo un Dios, y a él solamente voy a darle la honra, la reverencia, el arrodillarme delante de él. ¿Por qué? Porque conocía las leyes de nuestro Dios, conocía la Torah y pues sabía perfectamente que el único ser que merece nuestra adoración y nuestra reverencia es nuestro Dios. Entonces, por esta razón, pues Amán toma cierto odio hacia Mardoqueo. Y también vemos que no es de acuerdo a los principios de nuestro Dios el comportarnos de esa manera. Es decir, cuando nosotros tenemos alguna posición dentro de nuestra iglesia, y hablemos no de, digo, posición en el sentido de que inmerecidamente a veces somos ayudantes, es decir, por ejemplo, su servidora a lo mejor es atalaya, a lo mejor otra de mis hermanas es secretaria o es tesorera. Y digo inmerecidamente porque no hacemos las cosas correctas. A veces nos equivocamos también como seres humanos. Y gracias a la misericordia de Dios, pues nos somos instrumentos de Dios para ayudarles a cada una de ustedes. Entonces, el hecho de tener ese cargo, esa posición, pues no nos hace más que ustedes, que cada una de mis hermanas que está escuchando y que a lo mejor también tiene el deseo de ayudar y que también ayuda, ¿eh? Cada una de ustedes pone un granito de arena para conformar a nuestra iglesia, para que nuestra iglesia sea funcional. Entonces, todas somos importantes delante de los ojos de Dios, todas tuvimos el mismo valor, que fue la sangre de Cristo. Al igual que nuestros obreros, no el hecho de tener alguna posición, pues los hace más que los demás. Somos seres humanos, somos hijos de Dios y solamente somos instrumentos que Dios ha utilizado para poder ayudarles, para poder caminar. Y más es por orden también de que pues la iglesia vaya marchando de la mejor manera, ¿no? Como en aquellos tiempos, pues hubo un Moisés, un Josué que dirigía al pueblo, que lo exhortaba. Esa es la finalidad de tener algún cargo, pero no implica que lo desarrollemos con soberbia, con arrogancia, sino que todo es de acuerdo a las leyes de nuestro Dios, de acuerdo a esos principios que nuestro Dios nos va enseñando. Nosotros, digo, de algún modo, Dios siempre quería que nos enseñaran, y dice ya en Ezequiel 44:23, antes de pasar al siguiente párrafo, dice Ezequiel 44:23, dice de la siguiente manera, dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarás a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Amén. Es decir, esta encomienda la tenían aquellos sacerdotes de enseñarnos a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Pero ¿cómo vamos a aplicar
pues esa diferencia, ese juicio, porque en realidad es la parte del juicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de las leyes de nuestro Dios. Dios nos da todos los elementos para poder nosotros inclinarnos hacia lo bueno o inclinarnos hacia lo malo, sabiendo que pues, ambos caminos tienen consecuencias. En algunos lados será positivo, en otro pues, será negativo. Dice allá en Levítico 19 lo que Dios pedía para que el pueblo marchara y que de algún modo no hubiera injusticia, que a lo largo de la humanidad pues siempre ha habido injusticia, siempre ha habido la aplicación mal de las leyes, pero en el caso de nuestro Dios, Él fue específico en las leyes, dio los procedimientos de cómo hacerlo, entonces esa es la justicia de Dios y es la justicia que se va a impartir o que nos imparte cada uno de nuestros hermanos y que nos ayuda a tomar mejores decisiones, a conducirnos de la mejor manera y tener esos resultados y poder llegar pues a nuestra meta, ¿no? A la vida eterna. Dice allá en Levítico 19:35 y nos marca estas reglas. Dice, no hagáis agravio en juicio en medida de tierra ni en peso, ni en otra medida balanzas justas, pesas justas, efa justa e injusto tendréis. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todos mis derechos y ponedlos por obra, yo Jehová. Amén. Es decir, ¿qué pasaba cuando había un juicio? Dice que todo debería de ser medido, todo debería de ser equitativo. La justicia de Dios es equitativa. A cada quien le da lo que le corresponde. No hay soborno, no hay que diga yo te voy a proteger a ti porque tú eres mi hijo y tú no lo eres. Y lo vemos claramente en el libro de Romanos capítulo 11. Cuando Dios nos elige a nosotros como esos acebuches, como esos que somos adoptados e incorporados al pueblo de nuestro Dios, dice, la medida es la misma, la medida es la misma, tanto para ti como para el judío. Por eso no hay en tu corazón soberbia, porque si no tuvo misericordia de aquellos que se rebelaron, de aquellos que no siguieron las reglas, pues tampoco la va a tener de ti. ¿Por qué? Porque de algún modo, para nuestro Dios, somos hijos. Aunque seamos adoptados, somos hijos. Y de esa manera, pues el juicio, la impartición de justicia es igual. Y en ese sentido vamos a entender lo que Jesús decía, ¿no? Allá en Mateo 23:23. Vamos a leerlo y vamos a entender por qué Jesús expresaba estas palabras. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejaste lo que es lo más grave de la ley, es a saber el juicio, la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. Amén. Muchas veces nos preocupamos por las pequeñas cosas que no cumplen nuestros hermanos, pero dejamos a un lado el juicio, la misericordia y la fe. Es decir, el juicio porque ni siquiera nosotros respetamos las leyes de nuestro Dios a como dice la regla. Como dicen esas leyes, no las respetamos. Pero sin embargo, si mi hermano deja de hacer algo mínimo, yo lo estoy juzgando, lo estoy condenando, porque ya ni siquiera es juicio, ya lo condenamos. En ocasiones llegamos a expresar, ya no tiene salvación. No sé ni para qué viene a la iglesia. Sin embargo, no sabemos nosotros si el hermano es mejor delante de nuestro Dios, ha hecho mejores cosas, se ha pegado más a las reglas que yo, que estoy ejerciendo un juicio pues incorrecto, porque realmente si nosotros determinamos lo que la escuelita nos dice, pues el juicio Dios no lo ha dado para diferenciar entre lo bueno y lo malo, no para nosotros establecer quiénes pueden alcanzar la salvación y quiénes no. Realmente quien lo va a determinar es nuestro Dios y quien conoce nuestro corazón es nuestro Dios. Por lo tanto, nosotros entendiendo este principio de que nuestro Dios nos enseña todo lo que es las reglas,
el aplicar esa justicia, el dar a cada quien lo justo y diferenciar entre lo bueno y lo malo, nos va a permitir a nosotros aumentar nuestra fe y nuestra obediencia a nuestro Dios, aún en las situaciones adversas, porque los principios están bien establecidos en nuestra vida. Vamos con el siguiente párrafo. Dice, Mardoqueo se negó a arrodillarse ante Amán, no por rebeldía, sino porque reconocía que este acto tenía connotaciones idolátricas. Al hacerlo, Mardoqueo reveló su identidad como judío, demostrando que no estaba avergonzado de su fe ni de su pueblo. Este acto de valor nos enseña que debemos mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso cuando enfrentamos presión social o posibles consecuencias negativas. Y vamos a leer Romanos capítulo 1 versículo 16 y era lo que mencionábamos. Realmente cuando la, la soberbia llega a nuestro corazón, a veces ya pedimos cosas, pues que van, a veces nos creemos ya Dios, ya nos creemos sin pecado, sin que tenemos como que la autoridad para decidir quién se va a salvar y quién no se va a salvar. O sea, no, la verdad la soberbia llega a un punto donde pues ya, o sea, nuestro Dios ya no ocupa el lugar que debería de ocupar, sino que creemos que todo lo merecemos. Por eso es importante, y siempre lo he manifestado, es pedirle a nuestro Dios la humildad. Siempre llegar como el rey Salomón llegó en sus inicios y decirle, pues yo no sé, y, y si me tocó inmerecidamente una posición, pedirle a nuestro Dios la humildad para poder dirigir a esas hermanas que nos han colocado para ayudarles de la mejor manera. Que no seamos nosotros aquellas personas que provoquen que se salgan de la iglesia, que provoquen que no haya pues esa comunión, ¿no? O sea, que nosotros no seamos partícipes, sino que logremos proyectar a nuestras hermanas y conducirlas a la vida eterna. Entonces, pero siempre debe de existir en nosotros la humildad. Cuando nosotros tenemos la humildad, pues vamos a poder ejercer el poder que nos han otorgado de la mejor manera y de acuerdo a los principios que nuestro Dios determina, de acuerdo a sus leyes. Me dice Romanos 1:16, porque es importante este texto. Dice, vamos a leer el 16 y el 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios, para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Amén. Es decir, ¿qué nos va a hacer diferentes? Pues la justicia que nosotros ejerzamos, el cumplimiento de las leyes de nuestro Dios, el amor que le tengamos, porque al final el amor de nuestro Dios es la obediencia. Si nosotros le tenemos amor a nuestro Dios, vamos a obedecer sin, sin comentarios, sin reproches, sin decir por qué nos pone estas leyes, o por qué aquello, o por qué cuestionar a nuestro Dios cuando determina algo, porque a veces nos ponemos en esa calidad de cuestionar por qué Dios estableció guardar el sábado y no guardar otro día. Y pues a veces decimos, nos creemos en esa calidad y no lo hacemos. Nosotros cuando tenemos el amor a nuestro Dios, el amor de nuestro Dios nos hace cumplir, no cuestionar. El amor de nuestro Dios es incondicional, es puro, y siempre quiere el bien para nosotros. Yo creo que el guardar el sábado es la comunión de cada una de nosotras con Dios. Es el día que Dios nos dedica a cada una de ustedes. Se olvida uno de familia, se olvida de hijos, se olvida de todos, porque es la relación que yo tenga con Dios. Sí voy a llevar a mis hijos, a mi esposo, pero la relación debe de ser de esa manera. La relación con Dios es única. No es la relación que tengamos como familia, es la relación que tú como ser humano, tú como hija de Dios tienes con tu Padre, con Dios. Entonces, esto va a demostrar la fe que tengamos, la justicia que ejerzcamos. Y ya entendimos que la justicia, pues, es
parte del conocimiento de Dios, de esas leyes, para poder nosotros aplicar ese juicio de la manera correcta. Entonces, vemos que Amán, pues realmente no tenía esos principios. El poder que le habían dado, pues lo ejerció de manera incorrecta, tratando de humillar a los demás, tratar de sobresalir, porque así lo vemos, una persona arrogante que todo, que nada más pensaba en él, es una persona egoísta realmente y que de algún modo también era caprichosa, quería que todo fuera como él lo había planeado. Sin embargo, vemos que pues termina de una manera mal por las decisiones que él toma. Dice el siguiente párrafo, dice, en nuestras vidas, este ejemplo es particularmente relevante cuando se nos invita a participar en festividades o actividades que contradicen nuestra fe, como la Navidad o el Día de Muertos. Resistir estas presiones con amor y respeto refleja nuestra obediencia a Dios y fortalece nuestro testimonio como sus hijas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6 17. Pues vamos a leerlo. Y yo creo que todos enfrentamos diferentes situaciones en el trabajo, en la escuela, en cualquier ámbito donde nos desarrollemos, siempre vamos a tener que, de algún modo, tener ese juicio. Y yo a veces digo, toda nuestra vida está basada en decisiones. Desde que uno se levanta, decide hacer o no hacer las cosas. Y pues esto es lo que la palabra de nuestro Dios nos va enseñando, cómo decidir de manera correcta, porque a veces vamos con las amistades y pasa luego frecuentemente, vamos a comer a tal lado, y pues resulta que son mariscos o son eh, carne de puerco y demás. Y a veces uno dice, bueno, pues es que me invitaron, pero a veces es bueno también nosotros tener nuestra fe firme y decir, no, pues yo no como eso, ¿no? Y lo hago porque esa es mi fe, porque creo en Dios, porque Dios ha determinado leyes, y aunque a veces nos juzguen de a locos, ¿no? A veces dicen, ay, pues sí, saben riquísimo, sí, pero nosotros sabemos que nuestro Dios determinó no comer ese tipo de alimentos inmundos. Entonces, por lo tanto, nosotros obedecemos a Dios. No, ahora sí que independientemente de las presiones, ¿no? Aquí nos habla de las festividades. A veces, digo, no todos contamos con lo que nuestra familia sea de la iglesia. A veces nuestra familia no es de la iglesia y a veces nos invita pues a la Navidad o al Día de Muertos. Y a unos hermanos y hermanas les cuesta trabajo, ¿no? Decirles no. ¿Por qué? Porque es su familia, es su sangre. Sin embargo, tenemos que ser obedientes a nuestro Dios. Dios ya marcó las leyes y vemos que todas estas festividades tienen, pues, de algún modo connotaciones idolátricas. No son enseñanzas de nuestro Dios. Entonces, tenemos que tener la fe. Y digo, en ocasiones cuando hemos tenido los ayunos en las semanas, las jornadas de ayuno, siempre les digo a mis hermanas, oren, porque hay meses donde son meses pesados, pesados porque son una lucha entre el espíritu y la carne. Por ejemplo, el mes de diciembre, el mes de enero, en abril, por estas festividades aquí en México que tenemos y que son muy marcadas. Y yo siempre les hago hincapié, oren, ¿por qué? Porque la fe de nuestros hermanos y hermanas se mantenga, sea firme. Dios les dé las palabras para decir, no, no puedo, creo en Dios y tener la satisfacción de vencer una prueba más. Entonces, sigamos orando, sigamos orando por aquellos que tal vez les falte la fe y pues todavía tengan en su corazón pues esa incertidumbre o esas acciones, ¿no? Que van en contra de las leyes de nuestro Dios. Dice segunda de Corintios 6:17 y dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiréis. Y seréis, dice el 18, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Entonces, por lo tanto, tenemos un padre y tenemos que obedecer a nuestro Dios.
tenemos que amarlo y el amor siempre implica acciones y pues nos lleva a esa obediencia. Entonces, por lo tanto, pues aquí nos menciona que tenemos que mantener nuestra fe firme. Y yo les he dicho también esta parte de que la fe se alimenta, la fe y el amor se alimentan. Nosotros tenemos que estar siempre en el conocimiento de nuestro Dios, siempre. Tratar de siempre mantenernos en comunión con Él, leer las escrituras para que nosotros podamos eh, conocerlo más, amarlo más y que nuestra fe y nuestro amor siga floreciendo, siga dando frutos. Porque si nosotros no lo hacemos y nosotros nada más nos alimentamos cada sábado, pues realmente nuestro espíritu está muy débil, está desnutrido, diríamos. Y pues ante las decisiones que tengamos que tomar el día a día, pues a veces nos vamos a equivocar, porque no tenemos los elementos, no tenemos la raíz suficiente para poder decidir de la mejor manera. Dice el siguiente párrafo, dice, la decisión de Mardoqueo de no arrodillarse provocó la ira de Amán, quien no solo buscó eliminarlo a él, sino también a todo el pueblo judío. Amán lanzó suertes para determinar la fecha de la destrucción y persuadió al rey Asuero para emitir un decreto que condenaba a muerte a los judíos, saliendo la orden con el anillo real. Este acto de injusticia nos recuerda que defender nuestra fe puede tener costos, pero también nos asegura que Dios siempre tiene un plan para proteger y exaltar a los que confían en el Señor. Salmo 37, 28. Bueno, pues sí vemos que, y a veces pasa, ¿no? Que el hecho de decir, creo en Dios, profeso esto, en los trabajos puede hacer que nos rechacen o puede hacer que también a veces nos lo quiten. Me llegó a pasar a mí cuando yo terminé mi carrera y me pedían hacer un servicio social, eh, me mandaron, o más bien yo busqué, no recuerdo muy bien, diferentes dependencias para poder hacer lo que me pedían, ¿no? Servicio y poder liberar mi carrera. Y cuando llegué a una de las instituciones, lo primero que me preguntaron fue mi religión. Y cuando yo dije, no, pues yo profeso esta religión, en automático me dijeron que no, porque esta dependencia o esta era una asociación civil y pues que de algún modo estaba ligada con alguna otra denominación. Por lo tanto, no podía yo hacer ahí mi servicio social. Entonces, pues de algún modo nos vamos enfrentando a ese tipo de situaciones. Y digo, por una parte estuvo bien, conseguí en otro lugar donde estuve mejor, donde aprendí mucho y realmente Dios va abriendo las puertas. Tal vez en el momento sí uno pues resiente, ¿no? Y dice, pues, ¿qué pasó, no? En otras ocasiones me ha tocado que igual me pidieron la religión a la cual yo profesaba y de igual manera lo dije y pues la persona que era mi jefe inmediato, este, me tuvo la confianza tal y yo pues así como que extrañada porque pues sí me dejaba las llaves de donde estaba el dinero, me decía, tienes que hacer estos pagos, tienes que hacer aquello, y pues yo lo hacía de manera correcta, de acuerdo a mis principios. Ya posteriormente pues sí me entró la curiosidad y le dije, bueno, ¿por qué me tiene tanta confianza? Y me dice, porque yo sé que tú crees en Dios, tienes los principios marcados y sé que no harías algo en contra de esos principios que tú tienes, como el robar, el hacer malas cosas. Y la verdad, pues me dio un compromiso bastante fuerte porque de algún modo nos motivan a que sigamos haciendo lo correcto, ¿no? Y que cuando tengamos la duda o cuando queramos hacer algo malo o algo no correcto, pues luego nuestra conciencia dice, no, tú conoces a Dios, ¿qué cuentas le vas a dar a Dios? Porque es lo que nos preocupa en realidad. Ya no ni siquiera cuando, o sea, cuando éramos chicos, decir, bueno, mi papá me va a regañar, como que como cristianos nos debemos de preocupar más por la consecuencia con nuestro Dios que a veces con las consecuencias con los padres, ¿no? A veces es como que decir, no, Dios nos ve y Dios sabe lo que estamos haciendo y sabe que vamos a tener una consecuencia, ¿no?
Entonces, de algún modo, esto también nos da que va a tener consecuencias, sí, pero siempre Dios va a estar ahí a nuestro lado y no, tal vez puertas se cierren, pero van a venir otras, que es lo correcto, ¿no? Que a lo mejor Dios siempre determina los lugares donde nosotros podemos estar y donde van a respetar nuestra forma de creer, nuestra forma de pensar y nos van a ayudar a cumplir con Dios. Dice Salmo 37:28 y 37:28 dice así. Dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la simiente de los impíos será extirpada. Amén. Es decir, nosotros, siempre Dios va a estar con nosotros, siempre Dios nos va a proteger. Y sí, a lo mejor habrá personas que procuren el mal de cada una de sus hijas, de cada uno de sus hijos, pero Dios siempre va a estar con nosotros. Y allá en Romanos 8 dice que todo va a ser para nuestro bien. Tal vez las personas piensen que, que lo que nos hagan es para nuestro mal. Dice allá en Romanos 8 y vamos a leerlo y nos inspira a que tengamos confianza, a que realmente eh, tengamos esa confianza plena en nuestro Dios, tengamos esa fe firme. Dice Romanos 8:28, dice, sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Amén. Es decir, cada una de ustedes fue llamada por nuestro Dios y todas las cosas son para bien. Aunque a veces hay cosas, como dice aquí, que tal vez nos obliguen a dejar trabajos, nos obliguen a dejar amistades, nos olviden a dejar escuelas por nuestra forma de creer, es porque tal vez en ese momento pensaríamos, es que es algo que era para mi bien. Sin embargo, cuando Dios abre puertas, abre cosas mejores que las que teníamos. Siempre Dios actúa de esa manera. Siempre nos quita las cosas que producen algún perjuicio para darnos algo mejor. Y si no, evalúenlo en su vida. Las cosas que Dios ha quitado y nos ha dado cosas mejores, mejores y que decimos, vale la pena. Donde estaban, no valía la pena. Entonces, siempre hacer lo correcto es apegarnos a las leyes de nuestro Dios y Dios siempre va a actuar en nuestra vida. Dice el siguiente párrafo, hacer lo correcto no solo refleja nuestra fe, sino que también ilumina a quienes nos rodean. Proverbios 4:18. Cuando actuamos con justicia, inspiramos a otros a ver la alegría que representa seguir a Dios. Esto es especialmente importante en el ámbito familiar, donde nuestras acciones tienen un impacto directo en nuestros hijos y seres queridos. Mateo 5:16. Por ejemplo, el rechazar con respeto y diplomacia nuestra participación en actividades contrarias a nuestra fe, enseñamos a nuestros hijos que la unidad familiar y la gratitud no deben limitarse a fechas específicas, como la época decembrina o los cumpleaños, sino que debemos ser una constante en nuestras vidas. En otras palabras, Dios nos ofrece mejores promesas y experiencias llenas de libertad, alegría y sinceridad, lejos de las ataduras que la sociedad impone por intereses materiales. Primera de Tesalonicenses 5:18 y Colosenses 3:17. Bueno, pues aquí lo que nos marca y que es un pensamiento que existe en el libro de Esther, es que nosotros somos luz para aquellos que nos ven. Eh, realmente, si ustedes leen el libro de Esther, del primer capítulo hasta el último, pues nunca menciona el nombre de Dios. Sin embargo, yo escuchaba un comentario de un judío y dice, no se menciona porque está inmerso en las acciones que hace Esther, que hace Mardoqueo. Y es en realidad la forma de conducirnos nos dice más el nombre de Dios que decir nosotros que somos hijos de Dios. Es decir, nuestras acciones van a marcar la diferencia, nos van a hacer que seamos parte de esa luz. Vamos a leer Proverbios 4:18 y 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que ya va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Es decir, nosotros tenemos que irnos renovando, ir
aumentando nuestro conocimiento, nuestra sabiduría y nuestras acciones para convertirnos en esa luz. Por eso Jesús expresaba ya en el libro de Mateo que nosotros somos la luz del mundo. Si nuestras acciones denotan que está la presencia de Dios en nuestras vidas, va a haber más personas que se alleguen a Dios. Vemos que en el libro de Esther está muy marcadas las acciones de Esther y de Mardoqueo, de acuerdo a la voluntad de Dios, a través de las leyes de Dios. El no inclinarse a Amán determinaba que Mardoqueo tenía firme su convicción en Dios, que creía en un solo Dios, que él merecía la honra, la alabanza, la reverencia, la adoración. La tenía muy marcada. El proteger a su pueblo, el proteger a este rey que no era nada de él, manifestaba el cumplimiento de las leyes. Por lo tanto, nos demuestra que podemos decir que somos hijos de Dios, pero nuestras acciones pueden demostrar lo contrario. En ocasiones no es necesario que digamos que somos hijos de Dios cuando nuestras acciones son claras, son firmes en lo que creemos, cuando nuestro conducir es de la manera correcta. Créanme que las gentes van a dar cuenta que no somos igual que los demás. Expresaba Juan, expresaba, perdón, Jesús en el libro de Juan, que en Juan capítulo 17 versículo 15 dice que no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos diferentes. ¿Pero qué nos va a hacer diferentes? La forma de conducirnos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es lo que nos va a hacer que seamos luz en el mundo. La otra parte que nos menciona es solamente tenemos que mantener el respeto hacia las demás creencias, respetarlas, no siendo groseros, expresándolos nuestro sentir y de algún modo nuestra participación, pues va a ser más con nuestra familia, con nuestros hermanos, que Dios siempre promueve eso, la unidad en la familia, el respeto y que no solamente en épocas se puede manifestar la sinceridad y la lealtad, sino que Dios nos invita a que todos los días seamos leales, seamos fieles, nos comportemos de manera correcta. ¿Por qué? Porque a veces el mundo establece fechas y en este día me tengo que dedicarle tiempo a mi mamá. No, Dios determina que nuestra honra, nuestro respeto, nuestro cuidado hacia nuestros padres es todos los días. Nos invita a conducirnos de la mejor manera, conducirnos de acuerdo a las reglas que Dios nos ha dado. El tener la comunión con nuestra familia no implica una fecha, implica que todos los días tengamos esa comunión con nuestra familia, que podamos convivir, que podamos compartir lo que Dios nos ha dado. Entonces, realmente Dios nos invita a tener más comunión entre nosotros. Digo, nosotros que somos parte de la iglesia de Dios, tenemos una comunión cada semana, el día del Shabbat, el día de reposo. Es nuestro modo de convivir las unas con los otros, de poder compartir lo que Dios nos ha dado. Digo, no lo hacemos, lo hacemos en las fiestas o las solemnidades anuales, pero todos los sábados. Y a veces, digo, hay conocimiento de otras localidades que a veces no solamente es el sábado, a veces hasta un domingo cada mes o dos domingos para convivir. O sea, no tenemos fechas establecidas, sino que nosotros con esa libertad y con ese amor pues las vamos implementando. Y eso es lo que nos llena, no tiene esa comunidad, ese amor, no hay, no hay connotaciones que nos lleven a desobedecer a Dios, sino nos motivan a seguir trabajando para la obra de nuestro Dios. Y dice Primera de Tesalonicenses 5:18. Vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera. Dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que ser agradecidos por todo lo que Dios nos da. El tener nuestros padres, el tener nuestros hermanos, nuestra familia, tener familia espiritual. Esto es lo que Dios nos ha dado. Y tenemos que darle gracias por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida y aún por lo que no ha hecho, Dios sabe por qué. Realmente los tiempos de Dios son perfectos y tenemos que agradecer, tenemos que ser agradecidos en todo tiempo. Y eso es lo que aquí nos dice, ¿no? Realmente la sociedad ha impuesto algunas fechas
para poder, pues convivir. Y a veces yo he llegado a la reflexión, a veces tienen meses, por ejemplo, dice aquí fiestas decembrinas y donde se demuestran el amor y muchas cosas, ¿no? Regalos y demás. Pero realmente lo vemos a lo largo del año y pues vemos que hay hipocresía, que hay deslealtad, que hay pues que hacemos cosas a veces en contra de nuestra familia, en contra de quienes nos rodean. Pero ese mes por arte de magia, nos sale el amor. Entonces, no, Dios nos incita a un amor puro, un amor sincero, un amor genuino, un amor que es día con día, no un amor que de algún modo es interesado y que tiene fechas, ¿no? Eso es lo que nos da la sociedad y que va en contra, pues, de lo que Dios establece. Y ya el último párrafo dice, como hijas de Dios, tenemos el valioso propósito de ser ejemplos de congruencia en todos los ámbitos de nuestra vida. En la familia podemos fomentar la lectura de la Biblia, la oración como herramientas para fortalecer nuestra fe. En el ámbito laboral debemos actuar con integridad, mostrando que nuestras decisiones están guiadas por los principios de Dios. En la sociedad podemos ser luz, rechazando actitudes o prácticas que deshonren a nuestro Padre Celestial. Filipenses 2:15. Amén. Vamos a leer Filipenses 2:15. Filipenses 2:15 y dice de la siguiente manera. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin culpa en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandeceréis como luminares en el mundo. Amén. Y realmente es esta nuestra misión, el ser luz a los demás. En ocasiones vemos algunos pueblos, algunas naciones que pasan por situaciones difíciles. Sin embargo, en nuestro país, independientemente de la inseguridad, de todo lo que hay y lo que nos rodea, la maldad, vemos que Dios tiene misericordia, nos sigue guardando, nos sigue protegiendo. Y eso es porque hacemos o tratamos de hacer lo correcto. Dios nos invita a que siempre estemos firmes en lo que creemos, firmes en su fe. Puede, puede haber maldad, puede haber situaciones adversas en nuestra vida que tal vez el adversario aproveche para alejarnos, pero nosotros debemos de comparar todo lo adverso con lo bueno que Dios nos ha dado y créanme que eso adverso es mínimo, mínimo. Lo que Dios nos ha dado son muchas cosas para nuestro bien. Y realmente esas cosas adversas son pasajeras y son cosas que a lo mejor tenemos que aprender algo de ellas, porque yo creo que es la forma a veces que aprendemos a valorar a nuestro Dios. Y en una ocasión también en el círculo les preguntaba, ¿dónde conocemos más a Dios? ¿En las situaciones cotidianas, fáciles o en las situaciones adversas? Y la mayoría coincidimos que en las situaciones adversas es donde más vemos a nuestro Dios, donde la presencia de Dios puede ser palpable, puede ser vista por nuestros ojos, por nuestro corazón, porque cuando las cosas son fáciles, son buenas, a veces no nos detenemos a agradecerle a Dios todo lo que ha hecho en nuestra vida. Vamos marchando, pero se nos olvida. Y llegamos como aquellos hombres, como Amán, que llegamos a considerar que somos merecedores de las cosas, cuando no es así. Cuando seguimos pecando delante de nuestro Dios. No somos merecedores. Alcanzamos la misericordia de Dios y Dios es bueno. Dios nos concede la vida, nos da una nueva oportunidad para poder cambiar, para poder renovarnos. Son oportunidades que Dios nos da y hay que aprovecharlas. Entonces, por lo tanto, esta, esta escuela pues nos lleva a hacer siempre lo correcto, siempre lo bueno delante de Dios. Y aquí nos dice, vemos algunos casos, por ejemplo, en Hechos capítulo 5 el caso de Safira y Ananías. Eran unos seres que conocían a Dios, sabían de Jesucristo, de todas las enseñanzas que Jesús daba. Sin embargo, vendieron una propiedad y mintieron delante de Dios y delante de los apóstoles para no ofrecer todo el dinero.
Cuando Pedro les dice, pero nadie les pidió. O sea, veíamos que en aquella época vendían sus propiedades y todo lo ponían al servicio de los apóstoles y dice que todo era en común, es decir, todo compartían. Dice, nadie se los pidió. O sea, ustedes lo ofrecieron. Y es así, ¿eh? Realmente Dios no nos pide que ofrezcamos, que compartamos. Compartimos porque nosotros nos nace compartir con los demás. Sí es un mandamiento de Dios, sí, pero la decisión la tenemos nosotros y el corazón lo tenemos nosotros de cómo lo hacemos. En el caso de Ananías y Zafira, pues al ver que toda la comunidad lo hacía, pues sí, les hizo fácil, pero sin embargo tenían que luchar contra algo, pues tal vez la ambición que tenían en su corazón, la avaricia. Sin embargo, pues mintieron delante de Dios, mintieron delante de los apóstoles y terminaron mal, terminaron muertos. Entonces, todo lo que Dios nos enseña es para cumplimiento, para, para que nosotros podamos cumplir. Y cuando no nos sintamos capaz de dar algo de corazón, no lo demos. La verdad es más pecado si lo damos a fuerzas. Que no, digo, el no darlo, a lo mejor es momento de reflexionar, pedirle a Dios y decirle, ayúdame a poder compartir lo que tengo. Ayúdame a que yo pueda darlo sin el miedo a que no tengo nada. Es eso. Entonces, vemos ese caso, vemos otro caso que, por ejemplo, es en el el primer libro de Samuel, capítulo 25, que quiero que lo lean en su casa, y pues nos habla de David. David también tuvo varias situaciones difíciles, tuvo la oportunidad de poder este, matar a Saúl, porque sabía que Saúl lo odiaba y sabía que Saúl quería matarlo, pero no lo hizo. Y no lo hizo ¿por qué? Porque conocía a Dios, tenía el cumplimiento de la ley, sabía que el matar pues era pecado delante de Dios. Y él lo tenía tan presente porque ese es un ungido de Dios y tengo que respetarlo, a pesar de que me quiere matar. Entonces, vemos que en este primer libro de Samuel, capítulo 25, Leano en su casa, tuvo varias oportunidades David de matarlo. A veces las situaciones, el adversario las pone para poder ponernos a prueba qué tan firmes somos en la fe. Tuvo varias oportunidades, sin embargo, David no lo hizo. David siguió obedeciendo a Dios. No pudo manchar sus manos en matarlo. Digo, aunque él derramó mucha sangre defendiendo al pueblo, pero realmente no pudo matar a Saúl. Tenía firmes, firmes. ¿Por qué? Porque aquellos pueblos que luchaban contra el pueblo de Israel, pues eran totalmente extranjeros, pero Saúl era del pueblo. Saúl era su hermano. Saúl tal vez era como su padre. Entonces, realmente vemos que en nuestra vida siempre vamos a estar luchando el aplicar la ley o el no aplicarla. Por eso tenemos que tener firmes nuestras convicciones, nuestra fe, los mandamientos de nuestro Dios para poder aplicarlos en nuestra vida diaria y hacer lo correcto, hacerlo todo conforme a las leyes de nuestro Dios. Porque Dios nos da todo. Dios al final del día nos da las herramientas para poder decidir, para poder adquirir ese juicio, para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo y poder determinar si las consecuencias son malas o son buenas. Entonces, bueno, pues esta es la escuelita del día digo, para este sábado, esperando que les sea de utilidad. Y pues realmente la actividad en la iglesia, pues es elaborar un periódico mural de acuerdo a lo que entendemos como ser luz en las naciones. Y yo creo que Esther y Mardoqueo fueron luz para aquel pueblo, porque, y digo aquí como paréntesis, si nosotros leemos el libro de Esther, Asuero tuvo un cambio en su persona, porque dice que a partir de que el rey nombra a Esther como reina, dice que tuvo ciertas concesiones con sus súbditos, ciertas, digámosle, bendiciones, ¿no? O que podía compartir. Entonces, Esther fue luz para él,
sí, le enseñó parte de las leyes de nuestro Dios. Y tal vez sí, a lo mejor fue una persona gentil, pero mientras Esther estuvo, Esther lo guió para llevar a una nación bien. Y si vemos y leemos todo el libro, vemos que el pueblo judío vivió en tranquilidad, le permitió seguir adorando a Dios, seguir sirviéndole a pesar de que en un pueblo extraño. Entonces, realmente nosotros tenemos que pensar en eso, cómo somos luz a los demás. ¿Realmente mi comportamiento denota que soy hijo de Dios sin decirlo? ¿O realmente me pierdo entre el común de la gente? Porque luego llega a pasar, ¿no? Nos camuflajeamos con el mundo y a veces nos comportamos igual que el mundo. Entonces, ¿no? O sea, realmente hay que reflexionar sobre cómo estoy haciendo mi papel de hijo de Dios. Eso es lo importante. Estoy haciendo lo correcto. Estoy apegándome a las reglas que nuestro Dios determinó, no olvidando lo que Jesús decía, aplicando las reglas, pero haciendo justicia, juicio y misericordia, manteniendo mi fe. Es lo que tenemos que hacer. O sea, sí aplico las leyes, pero no tengo que olvidar esto, el juicio, la misericordia y la fe, porque Jesús hacía hincapié en eso. Entonces, no seamos como aquellos escribas, como aquellos fariseos. Y decía Jesús en ese mismo capítulo, porque dicen y no hacen. Dios pide congruencia. Jesús dice, pues sean congruentes. Si expresan algo, háganlo, háganlo. Y creo que en el caso de Esther y Mardoqueo, lejos de expresarlo, pues lo hicieron. O sea, manifestaron que son diferentes, manifestaron que tenían una creencia en Dios, porque tanto es así que cuando Esther ayuna con sus doncellas, ayuna el pueblo, no lo dudo que personas de los medios y persas digan, bueno, ¿y estos cómo, no? O qué es? ¿O qué hacen? Se hayan preguntado, porque esas doncellas tal vez no eran judías, tal vez eran también de origen medio persa, y que vean las maravillas de nuestro Dios. Entonces, esto es lo que nos lleva a esta escuelita de reflexión, entender la importancia y sobre todo que aumentemos nuestra fe. Para esas situaciones adversas, pues Dios nos dé los elementos para podernos negar, para poder no participar y nuestra fe vaya en aumento. Bueno, mis hermanas, pues vamos a terminar con una oración y las invito a que con toda humildad y con toda reverencia, pues la hagamos. Vamos a orar, mis hermanas. Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido aprender un poco más de tu palabra, porque gracias a tu misericordia, Señor, nos has hecho partícipe de tu pueblo y nos has enseñado y nos has dado estas bendiciones que son las leyes tuyas para que podamos llevar una vida de manera correcta. Te pido, Señor, que siempre tu Santo Espíritu sea nuestra guía, que siempre nos ayude a entender tus leyes y poderlas aplicar en nuestra vida diaria. También te pido, Señor, que seas con cada una de mis hermanas, que se esfuerzan por aprender, que siempre tengan esa disposición y ese corazón humilde para poder escuchar tu voz, Señor, poder entender tu amor y poder aplicar las leyes. También te pido, Señor, que abras nuestros sentidos para que podamos siempre escuchar tu voz y no aplicar el juicio de manera incorrecta, Señor, porque sabemos, Señor, que tú nos has dado el juicio para poder comprender esas leyes, poder discernir entre lo bueno y lo malo y saber que las elecciones en nuestra vida pues siempre van a ser y que de acuerdo a este conocimiento y esta sabiduría que proviene de ti, nos das los elementos para que podamos llevar una vida de la mejor manera. Te pido también, Señor, que a mis hermanas les permitas guiar a su familia, a sus hijos, Señor, y que sus esposos también sean esos enseñadores, Señor, que también, pues, de algún modo ayuden a esa familia, Señor, porque sabemos que en un matrimonio, tanto el esposo como la esposa, pues son importantes, Señor, y que tú das leyes para ambos, Señor, para que puedan a sus hijos gobernarlos, enseñarlos de la mejor manera y que tu sabiduría siga a través de nuestras familias, Señor, que siga motivándolos a amarte y a respetarte. También te pido, Señor, que seas con
toda tu iglesia, Señor, que siempre nos des de tu Santo Espíritu, que nos des un oído atento, abras nuestros sentidos, Señor, para que podamos comprender, Señor, podamos entender. Y a veces hay cosas que no entendemos, Señor, que a veces en tu libro sagrado, pues tal vez no podamos comprender, pero llénanos de tu Santo Espíritu para que podamos siempre hacerlos con amor, con fe, que nos lleve siempre a la obediencia a ti, Señor. Y no nos imputes pecado, Señor, si en ocasiones hemos preguntado por qué nos pasan las cosas, Señor, sino que permítenos, Señor, entender que cada situación adversa que vivimos en ocasiones es consecuencia de nuestras malas acciones, Señor. A veces pudieran ser pruebas, pero sabemos que si mantenemos la fe, si mantenemos esas leyes en nuestro corazón, Señor, nos harán ver lo mejor, lo positivo, para poderlo aplicar en nuestra vida diaria. Nos podrá ir renovando día con día y ser aquellos seres de luz para los que nos rodean, Señor. Permítenos ser instrumentos que podamos ayudar y compartir lo que tú nos das. Y no nos des un corazón duro, un corazón que cierre nuestras entrañas y que no podamos ayudar a nuestros hermanos que están pobres, que tienen alguna necesidad, Señor. Señor, permítenos que tu Santo Espíritu derrame ese amor y que siempre nos permita cultivarlo, al igual que nuestra fe en ti. Te pido también, Señor, por aquellas de mis hermanas que se han unido a esta semana de ayuno, Señor. Sabemos que hay diferentes necesidades en tu pueblo y que cada una de ellas expresa lo que hay en su corazón. Yo te pido que inclines su oído, Señor, y que escuches esas peticiones. Muchas de ellas te piden por sus matrimonios, por sus familias, Señor, que sabemos que algunos miembros son de la iglesia y otros no. Ellas quieren que toda su familia te sirva y te ame. Yo te pido que les dé los elementos para que puedan ellos ver a través de ellas, de sus acciones, Señor, que tú has hecho y que sean luz para sus familias, Señor. No permitas que exista el juicio y que a veces no cumplamos con lo que tú nos enseñas, Señor. Que ellos no vean esas cosas negativas, sino que vean todos los cambios que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Y que eso es lo que vale la pena. Que a pesar de que somos seres imperfectos, tú nos vas moldeando de acuerdo a tu voluntad. Yo te pido que seas con ellas, con sus familias, Señor, y también por algunas que también te piden por situaciones difíciles y adversas que ven. Yo te pido que les des los elementos para poderlas resolver de la mejor manera, que tú acomodes las cosas a fin de que siempre sean para nuestro bien, que tu justicia sea manifestada en nuestras vidas, Señor, porque a veces hemos perdido la fe en las instancias gubernamentales o a través de las diferentes acciones que hacen las autoridades, pero sabemos que en ti hay justicia, Señor, y que cuando nosotros clamamos a ti, pues tú nos das una respuesta, Señor. Permítenos entenderla, permítenos comprenderla y si tal vez no sea la que nosotros queremos, Señor, permítenos también, Señor, vivir ese proceso de aceptación, Señor, porque sabemos que todo lo que proviene de tu mano, pues es para nuestro bien. Sabemos que todo lo que tú tienes para nosotros es para vivir en tranquilidad y en paz con nosotros. Te pido también, Señor, que si hay alguna enfermedad en cada una de tus hijas, Señor, o en sus familias, yo te pido que seas con ellas, que si es tu voluntad que alcancen la sanidad, se las otorgues, si no fuera así, Señor, que les des la paciencia y la fortaleza que necesitan. Y a esas personas, a esas hermanas o hermanos que estén en el lecho del dolor, Señor, también darles la paciencia y la fortaleza. Permíteles ver tu presencia a través de esa enfermedad, porque sabemos que todo lo que pasa en nuestra vida, pues tenemos que ver lo que aprendemos, porque la vida que tú nos has dado es para aprender, para irnos moldeando de acuerdo a tu voluntad. Te pido por todas mis hermanas, Señor, que siempre están dispuestas a escuchar tu voz y que, Señor, día con día se esfuerzan para sacar a sus familias adelante. Aumentasles la fe y permítenos siempre ser fieles a ti, Señor. Que nuestras convicciones, nuestro conocimiento y nuestra sabiduría pueda transformar a los demás. Que no vean nuestra condición humana, Señor, o nuestras imperfecciones,
sino por el contrario, que siempre vean todo lo bueno, todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor, que nos has transformado y nos has traído de una vida llena de pecado a ser mejores delante de tu presencia. Te pido todo esto, Señor, y también te pido, Señor, que mis hermanas que están por concluir el ayuno, Señor, fortalécele sus cuerpos, Señor, y escucha sus plegarias, Señor. Y aquellas que van a iniciar a lo largo de esta semana los ayunos, yo te pido que les des la fortaleza, les des la fe necesaria para poder continuar con este trabajo, Señor, y porque sabemos que este es un sacrificio para ti, Señor, y que es un modo de comunicarnos, de conectarnos contigo, Señor. Que nuestro corazón esté cerca y que pueda ir venciendo todas aquellas situaciones adversas que hay en nuestra vida diaria. Todo esto te lo pido y también te pido, Señor, que derrames de tu Santo Espíritu, que nos prepares para esa gran solemnidad que viene, Señor, que día con día se va acercando y que prepare siempre nuestro corazón para estar presto, Señor, para estar ese día delante de tu presencia y, Señor, que nuestra fe vuelva a vencer, Señor, que tengamos los argumentos, la fuerza para poder pedir ese día, Señor, y estar en comunión con nuestros hermanos, con nuestras hermanas y poderte ofrecer pues lo que nuestro corazón ha preparado para ti, para tu Santo Espíritu y para tu Hijo, porque sabemos que es necesario el Espíritu Santo para que podamos en ese día postrero, cuando tu Hijo Jesús venga por segunda vez, levantarnos y poder reinar con Él. Todo esto te lo pido, no por méritos que tengas, sino por los méritos incontables, inalcanzables de aquel justo que murió en la cruz, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues me despido deseándoles pues que tengan un excelente día y pues de algún modo que esta escuelita pues sea de utilidad para cada una de ustedes. Me despido a mis hermanas que están en ayuno. Recuerden que nosotros en el círculo pues hacemos el ayuno los primeros 7 días de cada mes. Les explico un poquito la dinámica de manera rápida. Necesitamos nos vamos rolando. Cada una de mis hermanas toma un día y pues prácticamente una hermana termina el ayuno, inicia la siguiente hermana por 7 días. Sabemos que muchas de mis hermanas tal vez no lo expresan, pero hacen el ayuno durante estos días. Les agradecemos de corazón que se unan a este propósito porque sabemos que siempre hay necesidad y hay que orar los unos por los otros. Y pues si hermanas no pueden de algún modo unirse a uno de los días de ayuno, acompáñenos al menos en las oraciones. Es decir, que en sus oraciones lleven a esas hermanas que están en ayuno y lleven las peticiones que ellas expresan en ese ayuno. Por favor, mis hermanas, y pues que Dios las bendiga, pasa a vosotras.